Hola a todos. Bueno, retomamos nuestra asignatura favorita, Física y Química de segundo de la ESO. Y bueno, recordamos un poco que lo último que habíamos visto habíamos comenzado a analizar el átomo, qué partículas constituían el átomo, lo hicimos a través de un viaje por los modelos atómicos, un viaje cronológico en el que íbamos viendo cómo el pensamiento iba avanzando. Bueno, el pensamiento y el conocimiento iba avanzando sobre la composición de la materia y de esa manera se fueron desarrollando diferentes modelos atómicos que nos llevaron hasta el modelo atómico actual. Lo que tenemos que tener claro y tenemos que recordar es que el átomo no era el componente fundamental de la materia, porque el átomo estaba compuesto por partículas. Acordaros que la persona que afirmaba que el átomo era la unidad indivisible y constituyente de la materia era Dalton, fue el primer modelo atómico que comentamos en clase. Pero bueno, tenemos que recordar que el átomo está compuesto por tres tipos de partículas esencialmente: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón es una partícula de carga negativa, por eso muchas veces lo escribíamos como una y un menos. El protón es una partícula de carga positiva y el neutrón, pues le podemos poner un cero porque no tiene carga. Y luego el átomo, que estaba constituido por estas tres cosas, tenía una propiedad que era su neutralidad eléctrica, es decir, el átomo era neutro. Recordamos esto que lo comentamos en clase. Entonces, para que sea neutro a nivel eléctrico, es decir, para que la suma de todas sus cargas no sea distinto de cero, tenga un valor nulo, el número de electrones debía de ser igual al número de protones. Bien, y la manera que teníamos de escribir o de representar un átomo era a través de este esquema, en el que decíamos que la X grande aquí significaba el símbolo químico del elemento. ¿Dónde obtengo yo los símbolos químicos de los elementos? En la tabla periódica que hemos estado estudiando. Y luego tenía dos números, que era el número A, o lo que es lo mismo, el número másico, que me indicaba el número de partículas que hay dentro del núcleo, y el número Z, que es el número atómico, que me indica el número de protones. Acordaros que al utilizar la propiedad de que el número de protones era igual al número de electrones, cuando por ejemplo teníamos un elemento, pues uno cualquiera, X, con 50 de número másico y 30 de número atómico, enseguida decíamos, bien, número de protones, pues número de protones son 30, porque el número atómico es 30. Número de electrones, 30, porque el átomo, al ser neutro, debe tener el mismo número de protones que de electrones. Número de neutrones, pues como en el núcleo atómico lo que yo tengo son, en el núcleo tengo los protones más los neutrones. Si todo esto han de sumar 50, que es el número másico, y sé que tengo 30 protones, pues la resta de 50 menos 30 me daba el número de neutrones, es decir, 20. Tenemos que tener cuidado porque el número Z, el número atómico, incidimos mucho en que es el número de protones, ¿de acuerdo? Y alguno decía, bueno, y de electrones también, correcto, pero solo en un átomo neutro. ¿Por qué insisto en esto? Porque ahora vamos a analizar un tipo de átomos que no son átomos neutros. Y les vamos a llamar, o más bien dicho, se llaman iones de un átomo. ¿Qué es un ion? Pues un ion es un átomo derivado de otro átomo que no es neutro. Pongamos en el siguiente caso. Imaginemos un sistema, un átomo, que tiene un núcleo en el que tiene 3 protones, tiene 2 neutrones y por fuera, pues tiene 3 electrones. Vamos a ponerlo como bolitas de carga negativa, ¿de acuerdo? Van por aquí dando vueltas, los electrones allá por donde estén, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, este átomo, yo podría decir que es un átomo, le llamamos X, que como número másico, es decir, como número de partículas en el núcleo, tiene 5 y como número de protones tiene 3. Y ahora digo, vale, ¿y qué ocurre si yo le quito un electrón? Es decir, si yo encuentro la manera, encuentro el experimento, encuentro la técnica para coger este electrón, por ejemplo, y lanzarlo fuera del átomo. Me voy a encontrar con un nuevo átomo
que tiene esta configuración. Si quitamos esto, como que esto nunca ha ocurrido, me encuentro con este átomo. Y uno dice, vale, me encuentro con un átomo que se sigue llamando X, tiene 5 partículas en el núcleo y tiene 3 protones. Luego alguno puede decir, pero si lo que yo estoy representando en un primer lugar tiene la misma representación que lo siguiente, pero son dos cosas diferentes, porque estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo que tenga 3 electrones a que tenga 2. Si nos ocurre este problema, aquí falta información. Falta información que nos dé cuenta de si el átomo tiene el mismo número de electrones que de protones, o en caso contrario, hay diferencia entre el número de electrones y de protones. Entonces, ¿eso qué es? Eso es la carga de un átomo. La carga de este átomo, que hemos dibujado aquí, de este átomo hipotético, al que se le ha arrancado un electrón, si yo me fijo primero en las cargas positivas, tengo 3 cargas positivas, que las voy a llamar más 3, y cargas negativas tengo solo 2, menos 2. Luego, en total, tiene un valor de carga de más 1. Luego, este átomo ya no es un átomo neutro, sino que es un ión. Es más, es un ión positivo. De carga más 1. Más 1. Cuando yo veo que un átomo o un ión tiene una carga más 1, significa que tiene una carga positiva más que cargas negativas. Entonces, el ejemplo que hemos puesto ha sido a través de arrancarle un electrón. Alguien podría decir, bueno, esa es una de las opciones, pero la otra opción es quitarle los protones. Bueno, el proceso de variar el número de protones que tiene un átomo no es tan sencillo como el proceso de eliminar o entregarle electrones a un átomo. Fijaros, si el número atómico es el número de protones, si yo varío el número de protones, lo que estoy variando es el número atómico del elemento. Y si yo varío el número atómico del elemento, lo que estoy variando es el tipo de elemento que tengo. Es decir, si yo al berilio, que tiene número atómico de 4, le quito un protón, lo que tengo es un elemento, lo que tengo es un átomo que tiene número atómico 3, pero eso es un átomo de litio. Entonces, estos mecanismos por los cuales un elemento varía la composición de su núcleo, el término núcleo viene de nuclear, de eso se ocupa la física nuclear. Entonces, nosotros de momento de eso no vamos a hablar mucho. Si algún día pues, surge alguna duda, trataremos el tema, pero en principio nos debemos de quedar con la idea de que lo importante, o más que lo importante, de que la manera en la que un átomo neutro se transforma en un ión es variando el número de electrones, como bien os pongo aquí. Variar número de electrones, esa es la manera. Vale. Entonces, como hemos visto aquí, de repente el átomo pasa a necesitar más información. Necesito dar información de la carga que tiene el átomo. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí ahora. Un átomo que está representado por su símbolo químico, por su número másico y su número atómico, en este sitio de aquí vamos a colocar su carga. Veamos el ejemplo con el sodio. Aquí tenemos un átomo de sodio con número másico 23 y número atómico 11. Número másico 23, número atómico 11. Esto me da un átomo que tiene 11 protones, que es el número Z, 11 electrones porque es neutro, estamos en el caso de que es neutro, y 12 neutrones porque el número de protones más neutrones debe ser el número másico. Luego, si protones más neutrones deben de sumar 23 y tengo 11 protones, 23 menos 11, 12 neutrones. Correcto. ¿Qué ocurre si ahora le quitamos un electrón? Pues si le quitamos un electrón, paso de tener estos tres números a los siguientes. Protones tengo los mismos, neutrones tengo los mismos y electrones tengo un electrón menos. Este nuevo átomo sigue teniendo su número másico de 23 porque suman 23, sigue teniendo su número atómico de 11 porque sigo teniendo 11 protones, pero ¿qué es lo que cambia? La carga. Si tengo
11 protones, es decir, más 11, y le resto 10 electrones, tengo una carga de más 1. Luego aquí veo cómo este átomo de sodio pasa a ser un ion de sodio más 1. Esta es la representación del ion. Pasamos de tener el sodio 23 y número atómico 11 al sodio 2311 más 1, acorde a este esquema que habíamos anticipado antes. ¿Y qué ocurre si en vez de quitarle un electrón le añado un electrón? Estamos en el mismo ejemplo. Si añado un electrón de estos tres números, ahora el que varía vuelve a ser el número de electrones, pero adicionando 1. Entonces tengo 11 protones, 12 neutrones, 12 electrones, número másico y número atómico se mantienen constantes, y vamos a ver la carga. Pues si tengo 11 protones y tengo 12 electrones, esto da una carga global de menos 1. Luego paso de tener este átomo a tener un ion negativo de sodio menos 1. Entonces, vemos que tenemos dos opciones. Puedo coger a un átomo, dos opciones para pasar de un átomo neutro a un ion, es decir, a un átomo no neutro. Entonces, si yo al átomo de sodio le he quitado electrones, le he quitado un electrón, lo convierto en un ion positivo. A los iones positivos se les llama cationes. Si yo al átomo de sodio le entrego un electrón, lo convierto en un ion negativo. Ha ganado electrones. Y a los iones negativos se les llama aniones. Luego, por ejemplo, el berilio más 2 es un catión. El flúor menos es un anión. El cloro menos es un anión. El litio más 1 es un catión. ¿De acuerdo? Iones positivos son cationes, iones negativos son aniones. Y como os pongo aquí, al proceso por el que los átomos pierden o ganan electrones se denomina ionización. Ionizar un átomo es variar el número de electrones. Entonces ahora vamos a trabajar con dos cuadros, vamos a practicar. En el primero solo tenemos cationes y en el segundo tenemos aniones. Para los cationes voy a hacer la primera fila. Tengo el sodio 2311 más 3. Número másico 23, sigue siendo 23. Número atómico 11. Carga, hemos añadido la nueva columna de carga. Tiene una carga de más 3. Y vamos allá. Número de protones. Número de protones era el número atómico, siempre, acordaros, es el número atómico, es el número de protones. Entonces, el número atómico coincide con el número de protones. Número de electrones. Digo, bueno, si yo tengo 11 protones y tengo una carga de más 3, si yo recuerdo que la carga la obtenía diciendo, tengo más 11 protones menos un número determinado de electrones, y me daba la carga, que en este caso es más 3, ¿qué número hay que colocar aquí? Pues efectivamente, como todos pensáis, un 8. Tenemos 8 electrones y número de neutrones, como el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones, pues en este caso el número de neutrones será 23 menos 11, que son 12 neutrones. Bien, y luego autocompletáis estas dos siguientes filas. Ahora vamos al caso de un anión de sodio, el sodio menos 3. Número másico 23, esto no varía. Número atómico 11 y la carga es menos 3. El número de protones siempre coincide con el número atómico, luego es 11, y vamos al número de electrones. Si yo sé que la carga es más el número de protones menos el número de electrones, esto es la carga, pues si tengo carga menos 3 y tengo 11 protones, ¿qué número tiene que aparecer aquí? Efectivamente, el 14. Debo de tener 14 electrones para que 11 menos 14 me diera menos 3.
¿Y número de neutrones? Pues igual que antes, si el número másico es 23 y el número de protones es 11, la resta entre ambos me da el número de neutrones. Bueno, pues con esto vamos a realizar una serie de actividades. Autocompletad estas dos filas y estas dos filas y luego haced la pequeña hoja de trabajo que se os ha entregado. Hasta la siguiente.